Hola, mis queridos suscriptores, y bienvenidos una vez más a Escándalos de Series Turcas. Ojalá estén navegando la vida con un empuje imparable y ese espíritu aventurero que tanto nos gusta, porque hoy venimos con un tema que ha incendiado los comentarios y los mensajes privados, un misterio de esos que nos fascina desilvanar con paciencia y pasión. Vamos a zambullirnos en lo que muchos de ustedes llaman, con picardía y ternura, la felicidad de ser Elçin, una combinación de nombres que ya es sinónimo de química arrebatadora, miradas que hablan solas y sonrisas que desarman. Y créanme, traemos detalles que prometen sacudir el tablero. Antes de que la emoción nos arrastre por completo, si aún no lo han hecho, toquen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, porque aquí siempre hay un giro, una revelación, una historia que nos invita a soñar y a debatir. Hoy el foco está puesto en dos figuras que conquistaron la pantalla y, de paso, un trozo de nuestro corazón, Bahar Arduk y Elçin Sangu. Sí, esos mismos que con sus personajes nos han hecho suspirar, reír a carcajadas y soltar lágrimas honestas. Pero más allá del set, más allá de las luces perfectas y los guiones milimétricos, su vínculo fuera de cámara se ha convertido en un imán irresistible para la curiosidad colectiva. Hemos devorado titulares, hemos analizado fotos, hemos comentado cada pequeño gesto, y hoy venimos a despejar las sombras con una luz clara y directa, de que está hecha la felicidad que emana cuando los vemos juntos. ¿Es tan idílica como parece? ¿Hay un ingrediente secreto, una clave escondida detrás de esa conexión tan profunda que todos percibimos? Siéntense cómodos porque vamos a desmenuzar lo que, tras mucho observar, escuchar y contrastar, logramos reunir. Empecemos por lo evidente, por lo que se deja ver sin pedir permiso. En el universo infinito de las redes, en entrevistas espontáneas y en alfombras llenas de destellos, Bahar y Elçin proyectan una imagen de pareja sólida, juguetona, luminosa, orgullosa de caminar junta. Cuando aparecen en una misma foto, hay algo que se acomoda en el aire, un hilo invisible que sostiene la escena sin necesidad de grandes discursos. Comparten pinceladas de su día a día, recuerdos de viajes, celebraciones que parecen crecer desde adentro. En cada instantánea se percibe una armonía fina, una especie de eco compartido. Se acompañan, se sostienen, se responden la sonrisa. Y aunque nunca han necesitado gritarlo, esa cercanía se siente sincera, sin barniz. El relato público pulido pero no impostado, alimenta la idea de que lo suyo es, ni más ni menos, un faro de felicidad. Ahora bien, cualquiera que haya amado de verdad sabe que no todo es foto perfecta. Sostener un vínculo bajo la lupa constante del público es un desafío con letras mayúsculas. Hay horarios imposibles, guiones que se extienden, viajes, estrenos, expectativas ajenas que pesan. Hace falta voluntad diaria, conversación franca, paciencia generosa y, por encima de todo, un amor hondo. Esa profundidad, esa raíz que no se ve pero sostiene, es lo que parece definir la relación de Bahar y Elçin. Con el paso del tiempo los hemos visto atravesar etapas, reinventarse, crecer sin perder el centro. No es un collage de momentos felices para las cámaras, sino el rastro de una construcción paciente, ladrillo a ladrillo, de un futuro compartido. Ahí, en esa perseverancia silenciosa, se adivina la verdad de su vínculo. Uno de los pilares que sostienen esta arquitectura es la comunicación. En el vértigo de la industria, donde los calendarios se desbordan y la presión no pide permiso, sentarse a hablar con el corazón abierto se vuelve crucial. No hablamos de charlas al pasar, sino de esa escucha que no interrumpe, que intenta entender de raíz lo que el otro necesita. Y es ahí donde Bahar y Elçin parecen haberse vuelto maestros. Escuchan con atención, se dejan espacio, negocian con cariño, priorizan el bienestar de su relación por encima del ruido ambiental. Esa claridad a la hora de decir sí, no, ahora, después tiene un efecto precioso, aleja los malentendidos, disipa fantasmas, crea un terreno común donde ambos pueden descansar sin miedo. Otro cimiento que se percibe a simple vista es el apoyo profesional. Ambos aman su oficio con fervor y han cosechado éxitos enormes, pero lo sorprendente es que cuando uno brilla, el otro se enciende de orgullo. No hay sombra de envidia, no aparece esa competencia silenciosa que tanto daña. Al contrario, están cuando toca celebrar y están todavía más cuando toca resistir. Un estreno flojo, un rumor malintencionado, una crítica injusta, en lugar de agrietarse, ellos hacen piña. Bahar es esa presencia firme que no necesita grandes discursos para decir aquí estoy.
El cine es ese abrazo que contiene, esa mirada que recuerda quién eres cuando el mundo parece olvidar. Ese intercambio de admiración sostiene, nutre y, curiosamente, los vuelve más libres. Y después está la chispa. Ese destello que no se fabrica. No es solo atracción, por más intensa que sea, es una afinidad que se siente como un idioma compartido. Basta ver cómo se buscan con la mirada, cómo se adelantan al gesto, cómo dejan caer una broma que el otro atrapa al vuelo. Han aprendido a leerse como si cada uno fuese el libro favorito del otro. Reconocen las señales mínimas, detectan el cansancio, la ilusión, la duda. Y cuando toca se convierten en refugio o en celebración. Esa complicidad, ese idioma silencioso, da una sensación de hogar que trasciende cualquier escenografía. Y es en esa naturalidad donde la relación se vuelve inexpugnable, no depende de lo que la vida trae de afuera, sino de lo que ambos siembran adentro. Llegamos a la pregunta que titila en cada comentario, ¿cuál es el secreto? La respuesta podría decepcionar a los amantes de fórmulas mágicas, porque no hay pócimas ni hechizos. Si hay algo que define a Bar y Elcín, es la autenticidad y el orden de prioridades. Han elegido mostrarse sin máscaras, aceptarse con luces y sombras, reír de las propias torpezas, sostener con ternura las fragilidades del otro. Y sobre todo han decidido que su vínculo no será lo que quede para el final del día, sino el punto de partida. Aunque el trabajo grite, aunque la agenda arda, procuran reservar un tiempo que nadie negocia. Un café sin prisas, una cena simple, una caminata que baja el volumen del mundo. Esos pequeños rituales, repetidos con constancia, construyen un tejido que no se deshilacha con cualquier viento. Conviene recordar que la felicidad real no es una euforia sin pausas, es un equilibrio vivo. Hay semanas de brillo absoluto y días de sombra. Lo que distingue a las parejas que perduran no es la ausencia de tropiezos, sino cómo los atraviesan. Y en ese punto Bar y Elcín parecen haber encontrado la alquimia justa, miran los desafíos con una mezcla de calma y humor, se toman de la mano cuando arrecia, se sueltan cuando el otro necesita espacio, y vuelven a encontrarse con la misma curiosidad con la que se vieron por primera vez. Celebran los logros del otro como si fueran propios y aceptan que la individualidad también pide su sitio. Esa inteligencia emocional, cultivada día a día, es más valiosa que cualquier titular rimbombante. No hablamos de una felicidad superficial, atada a las luces del momento, sino de otra cosa, una alegría que brota de fundamentos sólidos. Respeto mutuo. Amor que sabe escuchar. Comunicación que no busca ganar, sino comprender. Admiración que se renueva. El secreto, si insistimos en llamarlo así, es la suma de gestos pequeños que a veces no se ven. La paciencia que regresa a la empatía que desarma la defensa, el perdón que no hace ruido, la capacidad de reírse a tiempo, el arte de celebrar las victorias mínimas, la fuerza de apoyarse cuando la marea sube. Y cuando él flaquea, ella sostiene, cuando ella duda, él recuerda. En esa danza compartida hay una belleza mansa, una certeza que no necesita proclamarse. A lo largo de este recorrido, se hace evidente que lo de Bar y Elcín no es una moda ni un torneo de apariencias. Es una construcción que se defiende sola porque nació bien plantada. En un mundo que a veces empuja a lo volátil, su vínculo ha decidido ser raíz. Se equivoquen o acierten, lo hacen desde la misma orilla. Y eso, queridos, es lo que termina marcando la diferencia. Porque cuando el amor es verdadero y se trabaja con intención, la felicidad deja de ser una promesa lejana y se convierte en un estado posible, profundo y sobre todo compartido. La chispa se vuelve llama, la llama no se apaga con un soplido, y el hogar deja de ser un lugar para transformarse en alguien. Si hacemos un repaso veloz para no perdernos nada, la felicidad de ser Bar Elcín no descansa en un único pilar, sino en una arquitectura armónica, conversaciones honestas y constantes. Apoyo sin fisuras en el terreno profesional, una conexión emocional que vibra aunque no se pronuncie, autenticidad sin trucos, y la decisión firme de priorizar su vínculo incluso cuando el mundo entero exige lo contrario. Su relación es un espejo donde se refleja una dedicación incansable, un compromiso que no se asusta ante los charcos y un amor que, con el paso del tiempo, parece madurar como los vinos que se descorchan en las mejores noches. Aroma profundo, sabor que perdura, recuerdo que se queda. Y así, con el corazón lleno de estas pistas que tanto nos gustan, llegamos al final del vídeo de hoy.
Ojalá esta inmersión en la felicidad que irradian Bararduk y el Zinsangu haya sido tan intrigante como reveladora, y también inspiradora para quienes creen que el amor merece cuidado, palabra y risa. Gracias por quedarse hasta el último segundo, por regalar su tiempo a este contenido que preparamos con tanto cariño en Escándalos de Series Turcas. Ahora les toca a ustedes, ¿qué piensan de esta dupla que nos tiene a todos encantados? ¿Creen que hay otros factores, quizás más discretos, que alimentan su armonía? Los leo con ansias en los comentarios, porque su mirada siempre enriquece la conversación y nos ayuda a entender mejor lo que a simple vista engaña. Si les gustó, déjenos un like poderoso, compartan con esa amiga fanática de los romances imposibles y, por supuesto, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún próximo capítulo. Nos vemos en la siguiente aventura audiovisual. Hasta entonces, un abrazo enorme y toda la buena energía desde este rincón donde el amor y las historias nunca se cansan de sorprender.